Gracias, Adri. Estamos en el mes de abril hablando de altares. Diga conmigo, altar. Bien. ¿Saben qué? Me quedé sin hoja de computadora, así que me tuve que traer acá la PC. Yo como ya tengo de 40, un poquito más arriba, no voy a decir cuánto, somos de esos que nos gusta el papel y el lápiz. ¿A cuánto le gusta el papel y el lápiz? A ver. Bueno, hay varios. Y de los jóvenes, ninguno levantó la mano. ¿A quién le gusta escribir? A ver. Allá un extraterrestre por allá, 1, 2, 3. Allá, bueno, Pri, vos ya sos más, ya no sos tan piba. Pero vieron que los jóvenes acá no levantó ninguno las manos. ¿Cómo apuntan ustedes? A ver, ¿cómo apuntan? Las notas. Con el celo. ¿Y qué pasa el día que no tenés celular? Que no hay internet, no hay luz, no sé. Te quedas sin batería, ¿qué haces? Bueno. Entonces acá me ven, pero no soy tan, ¿cómo se dice? De la era de piedra, uso computadora también, no se asuste. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y te invito a que vayamos, para los que toman apuntes, hay una palabra que el Señor ponía en mi corazón esta noche y quiero compartir con vos, enfocándonos en el tema central de lo que es el altar. Y el título de la palabra de hoy, en esta noche, ya te digo cómo es. Altar, un encuentro entre lo espiritual y lo terrenal. Diga conmigo, el altar, un encuentro entre lo espiritual y lo terrenal. Bueno, el pastor el día domingo ya estuvo hablando del altar, estuvo poniendo muchas bases lindas, sólidas, y hablaba que el altar se encontraba entonces ¿en qué lugar? A ver quién se acuerda de la prédica del domingo. ¿En qué lugar tenemos el altar? ¿Alguien que diga algo? A ver, acá aprendemos todos. El día miércoles para aprender. ¿Nadie se anima? El altar se encuentra digan conmigo, en nosotros. Somos el templo y somos el lugar del altar de la presencia del Señor. Amén. Por medio de Jesucristo ya fuimos constituidos para hacer esos lugares habitables para la presencia de Dios. Amén. Él ya decidió no habitar más en lugares físicos, en edificios, sino que Él dijo que nosotros, cada uno de nosotros, éramos el templo, la habitación de la presencia de Dios. Amén. Diga conmigo, yo soy templo y altar de la presencia de Dios en mi vida. Miren, el altar establece gobierno y el gobierno establece una cultura. Mirá al que tenés al lado. Entonces el altar no solamente es un punto de encuentro entre el cielo y la tierra, sino que allí suceden cosas. Digan conmigo, en el altar suceden cosas. Se establece el gobierno y se establece la cultura del gobierno. Y alguien me podría decir, bueno, Ruth, ¿pero qué significa la cultura? La cultura tiene que ver con las creencias, los hábitos, las costumbres, tiene que ver con la religión, tiene que ver con todo el aprendizaje y los procesos de aprendizaje que aprendemos desde que somos chiquitos. ¿Amén? Entonces, en este lugar de altar y de encuentro entre lo terrenal y lo espiritual, nosotros estamos aprendiendo cultura de reino. ¿Amén? ¿Qué cultura de reino? La del cielo. Diga conmigo, la del cielo. Eso es lo que estamos aprendiendo nosotros, la cultura del reino del cielo. El altar entonces es el punto de encuentro entre lo terrenal y lo espiritual, entre el cielo y la tierra. Miren, hermanos, nosotros de que venimos a la iglesia, de repente la persona viene y se creció en una iglesia distinta, tal vez a la nuestra, pero la persona que de repente después aprende a hacer cultos en el hogar y compartir un tiempo de altar familiar, piensa que el altar solamente es eso, un tiempo de leer la palabra, de cantar alguna canción, orar, pero es mucho más que eso, déjeme decirle en esta noche. Es muchísimo más, amén. En ese lugar se va forjando el corazón de los próximos embajadores, amén. En ese lugar vamos aprendiendo y el Señor va cambiando conceptos en nosotros para adquirir los conceptos y la cultura del reino de los cielos, amén. Dice la palabra de Dios que nuestra mente se va renovando en el espíritu de nuestro entendimiento. ¿A través de qué?
La palabra. Amén. ¿Qué es lo que usamos en el altar personal o familiar o de la iglesia? ¿Qué es lo que usamos como punto objetivo, como lo principal? La palabra. Amén. Eso es lo que tenemos. Miren, cuando una persona hereda, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, una persona hereda un altar familiar de ídolos, ¿no? O hechicerías. Entonces esa persona lo que tiene en un lugar, en un cuarto de la casa, en un lugar específico, o esa persona ha recibido el sacerdocio, pero de la parte oscura, ¿no? Entonces tienen un lugar que le llaman altares. Y lo primero que le hacen, que le enseñan a ese niño, porque por ahí el abuelo está dejando una herencia de hechicería a un nieto, y lo primero que hacen con ese niño, ¿saben lo que primero hacen? Pregúnteme. Enseñarle a cuidar el altar. Es lo primero que se le enseña. A cuidar todos los días el altar que tienen de hechicería y de brujería. ¿Usted sabía eso, mi hermano? Y muchas veces pasa en la iglesia de Cristo que lo último que se le enseña al cristiano es aprender a tener un altar en el hogar. ¿Se da cuenta? Sin embargo, las tinieblas, que todo lo copia, al niño de chiquito se lo prepara para saber atender un altar de hechicería. En esos altares, en esos cuartos que tienen, los ídolos, las imágenes, tienen aquellos elementos que simbolizan los poderes de la tierra. No sé si usted sabía todo eso. Pero ¿saben qué? Nosotros somos una iglesia entendida. ¿Amén? ¿Somos una iglesia entendida? Amén. Entonces, de pequeñitos, la palabra de Dios ya nos venía diciendo, enséñale a tu hijo de pequeño, enséñale la palabra. Dice, ponla en todas las partes de las paredes de la casa, como diciendo, todos los días enseñá palabra. Establece la ley de Dios en sus corazones. Amén. Y aun cuando fuera viejo, no se apartará de ella, dice la palabra. Amén. Fíjese en las tinieblas, qué astuto. A los niños de chiquito entrenándolos para saber atender altares diabólicos y satánicos. Porque si esa persona no atiende ese altar, vienen espíritus inmundos y los atormentan. Entonces muchas veces lo hacen por miedo y por temor. No sé si usted sabía eso, pero existe. Pero nosotros, por gracia y misericordia, podemos ser altares vivientes y donde quiera que estemos, podemos establecernos, pararnos allí y conectar el cielo y la tierra. Amén. Y quiero ir un poquito a avanzar en eso para explicarte qué significa eso. Que también somos altares vivos, como explicaba el día domingo el pastor Martín, ¿verdad? Nosotros, diga conmigo, yo soy un altar móvil. Donde yo estoy, el cielo y la tierra se unen. Amén. ¿Y por medio de qué? Pregúnteme, ¿por medio de qué? Por medio de decretos de la palabra del Señor. Amén. En la palabra de Dios dice que en nuestra boca está el poder para la vida y para la muerte, ¿verdad? Hablaré vida y no hablaré muerte. En nuestra boca, mi hermano, está el poder para poder abrir cielos y cerrar cielos también. Tenemos el poder para atar y para desatar. ¿Qué significa atar y desatar? Dice que el Señor nos ha dado ese poder, ¿verdad? Atar significa prohibir. ¿Sí? Eso es lo que significa. Vieron que la palabra de Dios dice, todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, lo que desates en la tierra será desatado. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Yo sé que hay mucha gente nueva en este lugar, gracias a Dios, almas nuevas, y queremos enseñarles bien los principios del reino, porque queremos que de un principio usted sepa quién es y el poder y la autoridad que Dios le ha dado a su vida. Amén. No vinimos a sufrir y a aguantar todos los ataques del enemigo, sino vinimos a ejercer dominio y autoridad. ¿Cuántos lo creen? Ahora dígalo amén con seguridad, a ver, como que se lo cree. Amén, amén. Bueno, vamos a avanzar un poquito. En la ley de Moisés podemos ver cuando Dios inaugura qué es esto lo del altar y para qué servía. Sin embargo, Abraham, cada vez que tenía un encuentro con Dios, porque Abraham fueron cientos de años antes que apareciera Moisés, cuando tenía un encuentro con Dios, ¿qué era lo que él hacía? Levantaba un altar memorial se llama, ¿y qué hacía? Ponía piedras, ponía rocas. Y entonces decía, este altar se llama así porque allí fue donde Dios me habló, Él se me reveló y me dijo tal cosa. ¿Se acuerdan? Eran altares memoriales. ¿Y con qué lo hacía? Con piedras. Bien, no es casualidad que hayan sido con piedras porque Cristo dijo, yo soy la roca. ¿Se acuerdan? A Pedro le dijo, tú eres roca y sobre ti fundaré la iglesia, ¿no? Y ahí que dijo, Jesús es la base, Él es la columna, pero Él es la piedra angular que sostiene el edificio. Amén. ¿Qué estaba diciendo? ¿Se acuerdan cuando Jesús va y le dice, ahí lo tengo el pasaje, y le dice,
yo en 3 días voy a derribar este templo. Cuando la ira del Señor, llegando a las Pascuas, justo ahora que pasamos las Pascuas, Él entra al lugar del templo en Jerusalén para celebrar las Pascuas y ve que el templo estaba lleno de cambistas, gente que vendía palomas, vendía animales para los sacrificios. Y dice que la ira, el celo por la casa del Señor lo consumía, como el profeta Isaías alguna vez había dicho que él haría. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se enojó y tiró las mesas, ¿se acuerdan? Volcó las mesas. Dice que dijo, váyanse de acá, mi casa no será llamada casa de ladrones. Y entonces ahí es donde él dice esta palabra y decreta, yo, dice, destruiré este lugar y en 3 días lo edificaré. Y entonces ahí los sacerdotes decían, los saduceos, los fariseos, ¿cómo este hombre si llevó para construirse como 62 años, creo que eran los años que se habían demorado para edificar, y este dice que en 3 días? Pero Jesús estaba diciendo, en 3 días el templo nuevo va a resucitar y era él mismo, amén. Él mismo pasaría a ser ese edificio. Él mismo sería la roca que resucitaría y él mismo sería el templo, amén. Estaba diciendo, yo voy a ser el templo, yo soy la morada de Dios. Y ese Jesús que es mismo Rey es el que hoy nos habita, amén. Hermano, poné tus manos en tu corazón. Si vos hiciste la oración de fe, entregaste tu vida a Cristo, déjame decirte que Cristo te habita, amén. Él está en tu vida, Él te habita. Y como explicaba el pastor el día domingo, el pastor Martín, y decía que Él es el altar y el altar está en nosotros. ¿Me está entendiendo mi hermano? Y nosotros somos roca viva. Digan, yo soy roca viva. Entonces el altar que se edificaba con piedras, hoy ese altar se edifica con personas que somos rocas vivas. ¿Amén? ¿Usted me está entendiendo, mi hermano? Ahí se edifica el altar con roca viva. Digan conmigo, yo soy una roca viva. Yo soy altar del Señor. Amén. Ahí en Levíticos, en el capítulo 8, yo te voy a invitar a que lo puedas estar leyendo. Le contaba a mi hermana Rebe que justo estaba estudiando el libro de Levíticos y no sabía que en el mes de abril se iba a hablar de los altares y no podía salirme del capítulo 8 porque ahí hablaba todo el tema de los sacrificios y la verdad que es tan interesante porque cada cosa simboliza algo y es tan profundo y yo dale que no podía avanzar y seguía ahí, le decía arriba, yo estaba apasionada viendo Levítico, le digo, y justo nos comentaron que este mes se hablaba de eso. Miren, hermanos, cuando ya Dios se le revela a Moisés y le dice, yo quiero que así sean los sacrificios en el altar, es lo que te quiero compartir ahora para que entiendas un poco mejor qué significa cada vez que vos te encontrás con Dios y apartás ese tiempo de altar para el Señor. Amén. Vamos a Levítico, no te lo voy a leer completo para que no te asustes, pero tiene puntos muy importantes. Ahí en Levíticos 8 habla del relato cuando Dios dice, consagraré a Aarón y a sus hijos para que ellos me sean sacerdotes y oficien los sacrificios para el pueblo de Dios. Amén. Primero, ¿qué hace? Los agarra Moisés por orden de Dios y dice que a Aarón y a sus hijos los lava con agua. Diga conmigo, los lava con agua. Lo primero que hace, los lava con agua. Miren, el agua es símbolo del bautismo y el agua es símbolo del nuevo nacimiento. Amén. ¿Cuántos se han bautizado? ¿Hay alguien que no se haya bautizado aún? ¿Que haya recibido al Señor y no se bautizó? ¿Hay alguien que no se haya bautizado? Bien. El bautismo es símbolo del nuevo nacimiento, de pasar por las aguas. Aquí ningún sacerdote podía oficiar esto sin antes primero pasar por las aguas. Cristo, siendo el sumo sacerdote, primero tuvo que pasar por el bautismo de Juan, ¿se acuerdan? Por las aguas, para luego oficiar su ministerio. ¿Se dan cuenta que todo trae un porqué, no? Segundo, luego de lavarlos con el agua y limpiarlos, le pone, diga conmigo, vestiduras nuevas. Entonces ahí Aarón recibe las túnicas de sacerdocio. Dice que lo ciñe con el cinto y le pone el manto, le pone el efod, le pone el cinto del efod y dice que lo ajusta. El ajustar el cinto tiene que ver con ajustarse a la palabra, a la ley de Dios. El cinto simboliza eso, mi hermano. Amén. El cinto del Espíritu, ajustarte a la verdad de la palabra de Dios. Amén. No voy a ir a detallar lo que significa las vestiduras y el turín y todo lo que usaba el sacerdote porque sería muy amplio.
Pero diga conmigo, luego del bautismo vienen vestiduras nuevas. Tercero, dice que Moisés toma el aceite de la unción. ¿Qué aceite era? De la unción. Y unge todo el tabernáculo y todos los utensilios que se usarían en aquel lugar. Pero había algo que me llamó la atención, porque cuando estaba leyendo el relato, dice que agarró el aceite de la unción y dice que el altar en donde se iban a oficiar los sacrificios, del aceite tiró 7 veces. ¿Cuántas veces? 7 veces tiró el aceite de la unción. Y yo pensaba y meditaba, decía 7 veces, ¿por qué? Porque el altar que somos nosotros, 7 veces significa los 7 días de la semana. Nos tenemos que presentar delante de Dios todos los días, mi hermano, y para cada día hay un nuevo aceite del Espíritu para nuestras vidas. ¿Amén? ¿Usted lo está entendiendo? Yo lo recibí de esa manera, yo lo comprendí de esa manera. Cada día de la semana el Señor quiere derramar un aceite nuevo y fresco para nuestras vidas. ¿Amén? Diga conmigo, lo del domingo ya pasó. Hoy le tengo que adorar más fuerte que el domingo. ¿Amén? Cada día de la semana un aceite fresco que el Señor quiere derramar sobre nuestras vidas. Pero bueno, luego allí empiezan los sacrificios. Y entonces, primer sacrificio, diga conmigo, primer sacrificio, era el sacrificio de la expiación. La expiación era ese cordero que se agarraba y ponían las manos sobre su cabeza, entonces transferían todos sus pecados al animal. Y ese animal, cuando era sacrificado, era para el perdón y la limpieza de los pecados. Amén. Primer sacrificio, el holocausto. Amén. La ofrenda que consumía el pecado. Ese pecado es el que Cristo pagó por nosotros, mi hermano. Amén. Ese castigo, Él lo pagó por nosotros. Celebramos Pascua, la resurrección de Cristo, el Cordero que fue entregado y que pagó el precio que era para nosotros castigo por nuestros pecados. Amén. Bien, el otro sacrificio era el carnero del holocausto, que significaba la ofrenda quemada que se consumía totalmente. ¿Sabe qué significa esto, mi hermano? Que cuando nos presentamos delante de la presencia de Dios, nuestro altar personal, familiar o de iglesia, el Señor nos limpia, nos renueva con esa agua del Espíritu. Amén. El Señor, ¿qué hace? Nos purifica, vuelca de ese aceite nuevo sobre nuestras cabezas. ¿Y saben qué hace el Señor? Nos limpia este día nuevo de todos nuestros pecados. Amén. En ese altar familiar no sucede solamente una oración, una lectura, sino que suceden todas estas cosas. Dice que el carnero del holocausto era la ofrenda quemada, consumida por el fuego totalmente. Y esto, ¿saben qué simboliza, mi hermano? Simboliza la entrega total de adoración y consagración al Señor. Amén. Entonces, cada vez que vos levantás un altar personal, mi hermano, están sucediendo todas estas cosas. El Espíritu Santo viene como río y te va limpiando, amén. El aceite del Espíritu es derramado sobre tu cabeza y dice la palabra de Dios que el Cordero que ya pagó el precio, Jesucristo, aplica su sangre. Usted, mi hermano, es que aplica la sangre sobre su vida para limpieza de pecados, amén. ¿De qué manera? A través de confesar tu pecado en el altar personal, amén. Uno dice, Señor, perdóname, y está aplicando esa sangre, la sangre de la expiación. Pero luego también en ese encuentro de altar personal con el Señor, estamos siendo consumidos totalmente. El fuego de su Espíritu hace que nosotros podamos adorarle con una libertad completa, porque ya la culpa ha sido quitada, amén. El pecado ya ha sido quitado y ahora le podemos adorar completamente y consagrarnos para Él, amén. Eso significa el holocausto. Punto 6, el otro sacrificio era el de la consagración. Diga conmigo, consagración. El acto de la dedicación exclusiva era santificar a la persona para el servicio de Dios. Diga conmigo, apartar la persona para el servicio de Dios. Déjame decirte, mi hermano, que cada vez que levantás un altar familiar en la iglesia, en tu trabajo, en tu familia, donde vos estés, el Señor está haciendo un llamado a tu vida para servirle a Él. El Señor te está hablando porque empezás a oír la voz de Dios y el Señor te está diciendo, yo te quiero usar. Yo quiero tomar de tu vida y que seas de bendición a otros. Y empieza un llamado, una consagración que vos sentís, necesito y siento prepararme en la palabra. Siento la necesidad de ir al hospital y orar por los enfermos. Siento la necesidad de aprender un instrumento. Empieza el llamado, diga conmigo. Hay un llamado de una consagración para servir al Señor. Amén. ¿Se está entendiendo o hablo muy rápido? Yo sé que hablo rápido, pero el tiempo corre. ¿Pero se entiende, mi hermano? ¿Sí?
El altar no es solamente orar, cantar y qué lindo corito y leer una palabra. No, suceden todas estas cosas en el mundo espiritual. Amén. Miren, ¿qué otra cosa? Lo otro que pasaba era que se presentaban los panes sin levadura. Digan conmigo, pan sin levadura. Los panes sin levadura que se presentaban como sacrificio de ofrenda simbolizaban la rápida salida de Egipto, de la libertad a la esclavitud. Cada vez que entramos a la presencia del Señor, el Señor nos hace recordar que una vez fuimos esclavos y que Él nos libertó. Amén. Que una vez Él nos sacó del mundo y ahora nos pasó de un reino de las tinieblas al reino de la luz. Amén. ¿Saben qué? Recordar y memoriar lo que el Señor ya hizo antes nos da fe y convicción de que si el Señor ya lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Amén. Y la palabra de Dios dice que vamos de gloria en gloria, de poder en poder y de triunfo en triunfo. Amén, mi hermano. Entonces también en el altar personal recordamos que una vez estábamos en las tinieblas y ahora estamos en la luz. Pero también esta ofrenda del pan sin levadura simboliza la pureza y la humildad. Diga conmigo, la pureza y la humildad. Al contrario de la levadura que simboliza la hinchazón que tiene que ver con el orgullo. Amén. Que el Señor nos libre de ser orgullosos. Pero en ese altar personal el Señor va tratando nuestro carácter y va sacando todo eso que no le agrada al Señor. Amén. ¿Se dan cuenta, mi hermano, que es importante estudiar la palabra de Dios en profundidad y tener esos tiempos de comunión con el Señor? Porque hay tantas cosas escondidas y hermosas que Dios tiene. Dice que Aarón con sus hijos estuvieron guardados, apartados 7 días completos. ¿Cuántos días? 7 días para empezar a oficiar el sacrificio. Una vez que terminan esos 7 días, Dios le habla a Moisés y le dice a Aarón que otra vez haga un sacrificio de holocausto por él y por sus hijos. Luego de los 7 días otra vez. Pero algunos estudiosos dicen que ¿por qué le pide otra vez que haga esa expiación por él? De nuevo, si habían estado 7 días. Porque ¿se acuerdan que ellos habían pecado en el desierto cuando hicieron el becerro de oro? ¿Se acuerdan el becerro de oro? Entonces algunos eruditos dicen que Dios nuevamente pide para perdonar ese pecado de ellos y del pueblo. Amén. Y allí en la ofrenda para el pueblo se hacen ofrendas de paz. Diga conmigo, ofrendas de paz. Dice la palabra de Dios que a través de Cristo tenemos paz para con Dios. Y esto no es de nosotros, sino que es un regalo del cielo. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos que el reino de los cielos se trata de justicia, de gozo y de paz. Amén, mi hermano. ¿De qué se trata el reino de los cielos? Diga conmigo justicia. Porque justificados pues por Cristo tengo paz para con Dios. Y esto no es de nosotros, sino que es del cielo. Amén. Es un regalo del cielo. Justicia, diga conmigo, gozo y paz. El enemigo nos viene a robar todo eso, mi hermano. Te viene a traer culpa, condenación, pero recordad que por Cristo sos justificado, sos aceptado ante Dios y nos podemos acercar al trono de la gracia con paz y tranquilidad. Y ahí hallaremos oportuno socorro, dice la palabra. Amén. Amén, mi hermano. ¿Están entendiendo la palabra esta noche? ¿Soy clara? ¿Sí? Después, si quieren, la escuchan en modo más tranquilo, ¿viste? Más lento. Pero la palabra de Dios es muy hermosa. Bien, eso nada más quería explicarte porque en el altar familiar suceden muchas cosas grandes y poderosas. Y dice la palabra de Dios que ya Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Porque en el tiempo de antes solamente el que oficiaba los sacrificios en el altar era el sacerdote. Pero hoy vos y yo, mi hermano, por medio de Jesús que está dentro nuestro, somos ¿qué? Reyes y sacerdotes. Toda ofrenda es recibida por Dios porque Cristo está en nosotros. Amén. Bien, mi hermano, estábamos hablando en principio que cada vez que levantamos un altar, el altar establece gobierno y ¿qué más? Y cultura, diga conmigo. Gobierno y cultura. Estaba viendo que como nosotros, embajadores, ¿saben lo que significa la palabra embajador? ¿Alguien sabe? Un representante. ¿Un representante de qué? De un país, de una nación, muy bien. Jesús cuando estaba en la tierra dice, alégrense porque el reino de los cielos ha llegado a ustedes. Entonces, ¿qué él estaba haciendo? Él era el embajador del reino, ¿verdad? Él que decía, todo lo que hace mi Padre,
yo lo hago. Lo que Él dice, yo digo. Todo lo que veo que Él hace, yo lo repito acá en la tierra. Él estaba diciendo, alégrense porque el reino de los cielos ha llegado a ustedes. Amén. Y luego cuando manda a los discípulos a seguir con la labor de como embajador, ¿qué le dice? Y a ustedes les doy poder y autoridad. ¿Qué les dio? Poder y autoridad. ¿Para qué? Para echar fuera espíritus inmundos, orar por los enfermos, abrir las cárceles de los que estaban encarcelados, sanar los corazones enlutados. Lo que significa el verdadero ayuno de Isaías 51, ¿verdad? Entonces miren, hermanos, Cristo dijo, el reino de los cielos llegó porque estoy yo presente. ¿Qué era Jesús? Un embajador, amén. Y ahora esta autoridad de poder, ¿a quién se la delegó? ¿A quién? Ahí está, me gusta. Digan a mí. Yo soy la iglesia, ¿verdad? ¿A quién le dio esta tarea de ser embajadores en la tierra del reino de los cielos? Digan conmigo a mí. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Amén. Ahora, ¿cuántos lo creen de verdad y de todo corazón? Amén. Mira, déjame decirte. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los que acusen de hacer mal, ellos observen las buenas obras de ustedes. Glorifiquen a Dios en el día de su visitación. ¿Qué decía que eran? Digan conmigo, peregrinos. Me abrió la cabeza. Embajadora. Pereira es embajadora del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien, acá viene la embajadora. Y entonces viene la embajadora y ella representa ¿qué? Al gobierno de los cielos. Bien, entonces a ella la mandan a la India. No sé por qué dije la India. Va a la India y ella va a la India y entonces ella, en el país de la India, ella es representante del país. Ella misma caminando y andando es el país en persona. Amén. Vamos a ponerte un país, la Argentina. Vos sos Argentina. Sos embajadora de Argentina y vas a la India. Ella como embajadora del país de la Argentina, hay un gobierno gubernamental que la respalda, pero también, esto me encantó mi hermano, pero también el gobierno militar la protege. ¡Wow! ¿A cuánto les gustó eso? Déjame decirte que como nosotros embajadores del reino de los cielos, hay un gobierno celestial que nos envió a cumplir un llamado y una asignación aquí en la tierra, pero ese gobierno no te mandó así solo, te mandó con un ejército celestial de ángeles que te cuidan de día y de noche, amén. Son ángeles militares, guerreros expertos, y déjame decirte que si Dios está con nosotros, ¿quién va a poder en contra nuestra, amén? Entonces, Rosa como embajadora va caminando y ella representa al gobierno que la envió. Ella en la India es la nación argentina. Ella
representa. ¿Y sabes qué? Mirá, el chichín sonó. Mirá, y esto me encantó porque dice, el embajador es la persona máxima, el representante y diplomático de un país ante otro, pero dice que actúa como el canal oficial de comunicación. ¡Wow! Esto me partió la cabeza, hermano. Nosotros somos los comunicadores oficiales de lo que el reino y el gobierno nuestro está diciendo. Amén. ¿Me está entendiendo mi hermano en esta noche? Porque el Señor quiere alinear nuestra boca, nuestra palabra, y quiere alinear nuestros pensamientos para que lo que se está diciendo en el cielo nosotros lo comuniquemos aquí en la tierra, con toda autoridad y todo respaldo legal de un gobierno que es celestial y poderoso. Amén. Gracias, Rosita, que Dios te bendiga. Le damos un aplauso a la protagonista de la noche. Entonces diga conmigo, yo como embajador del reino de los cielos soy un canal oficial de comunicación de lo que el cielo está diciendo para replicarlo aquí en la tierra. Bien, estos embajadores lo que ayudan es a fortalecer relaciones políticas, económicas y culturales, ¿verdad? Por eso ahí entra el tema de la cultura, entra el tema de la economía y de todas las relaciones, mi hermano. Cuando somos embajadores del reino de los cielos, el Señor no solamente te quiere bendecir en una área, Él quiere cubrir todos los aspectos de tu vida, amén. Cuando un embajador está en otro país, ese embajador, saben que esto me re gustó y quién no quisiera hacer eso, ¿no? Pero tienen inmunidad, diga conmigo inmunidad. Inmunidad que nadie los puede tocar, inmunidad civil, inmunidad de impuestos, nadie los puede tocar ni hacer daño, porque hay un país y un gobierno que lo delegó a ese lugar. Y ese país tiene que respetar de qué está vestido. Está vestido del poder de embajador. Tienen inmunidad. ¿Saben qué hacen? No pagan impuestos. ¿A cuánto les gustaría no pagar impuestos? A mí me encantaría. ¿A quién le gustaría, no? Dice que ellos no pagan impuestos. Son protegidos. El cargo está protegido por una convención que se celebró muchos años atrás, ¿no? Pero miren, este representante legal defiende los intereses de su país ante el gobierno anfitrión. Amén. ¿Qué dice la palabra? Que somos extranjeros en este lugar. Amén. ¿Y nosotros qué vamos a defender? Los intereses de nuestro gobierno celestial. Amén. ¿Cuáles son los intereses del gobierno celestial? Cuando dijo Jesús, en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Cuáles eran sus negocios y sus intereses? ¿Cuál? Las almas, ¿verdad? En los negocios de mi Padre me conviene estar. Él estaba enseñando la palabra de Dios en la sinagoga. ¿Y cuáles son los negocios del reino? Que las almas se salven, amén. Todo fue por eso, mi hermano, para que vos y yo seamos salvos y para que otros más vengan y sean salvos, amén. Entonces dice que los derechos que tiene el embajador son muchísimos, mi hermano. Tiene beneficios como inmunidad diplomática, excepción de la jurisdicción local, o sea que los extranjeros no pueden hacer nada, no lo pueden ni tocar. Estar exento de pagar impuestos y impuestos aduaneros, ni tampoco pagan las tasas de artículos oficiales. Pero había un detalle que me gustó mucho y dice que ellos tienen protección en la embajada, en el lugar, ahí donde están, ellos su asignación es cuidar a los ciudadanos del reino que ellos representan. O sea, por ejemplo, estábamos hablando de Rosa, si estuviera en la India y ella como embajadora argentina, si en la India hay argentinos, ella en su embajada los defiende y los cuida. ¿Me está entendiendo? Amén. Así hace Cristo con nosotros, amén. Somos extranjeros de este lugar, pero el Señor nos cuida. Hermano, en un altar familiar, en un altar personal se liberan luchas y guerras espirituales. Pero déjame decirte que estás rodeado por este reino celestial que te puso aquí en la tierra como extranjero, pero que Él te defiende, amén. Por eso el enemigo quiere destruir matrimonios, porque cuando destruyen matrimonios hay niños que quedan sin cobertura. ¿Usted sabía eso, mi hermano? No solamente se trata de la pareja destruida, el dolor, sino que hay un diseño que se rompe y hay niños que quedan al descubierto. ¿Me están entendiendo, mi hermano? Cada vez que levantás un altar familiar, el reino de los cielos se está estableciendo en tu mente, en tu corazón y estás teniendo identidad.
Y entonces estás sabiendo que hay un reino y un gobierno celestial que te está protegiendo, que te está cuidando, pero también te está mandando a cumplir una asignación. ¿Amén? ¿A cuántos les gusta ser embajadores del reino de los cielos? ¿Amén? Tiene sus obligaciones, mi hermano. Tiene muchos beneficios, son hermosos, pero también tiene obligaciones. ¿Amén? Quiero terminar con esta palabra. Los embajadores también juegan un papel de diplomacia activa, promueven valores democráticos y culturas de su nación. El propósito consiste en que el gobierno extranjero al que se le asigna la embajada debe aprobar a esa persona como embajadora. Por ejemplo, la India tendría que aprobar a Rosa como embajadora argentina. El reino de las tinieblas, ¿saben cuándo reconoce a un embajador? Pregúnteme, por favor. ¿Saben cuándo? Cuando hay santidad en la persona. Porque el diablo no reconoce ministerios ni mantos. Él reconoce santidad. Amén. El gobierno de las tinieblas reconoce autoridad cuando hay santidad. Dice la palabra de Dios, sométanse a Dios, resistan al diablo, ¿y qué? Huirá de vosotros. Al diablo no le importa si sos pastor, evangelista, si sos miembro de 30, 40, 50 años. Al diablo lo que respeta es una persona que vive en santidad. Amén. Esa es la clave para que vos tengas autoridad en el mundo espiritual, mi hermano. Vivir apartado para el Señor. No te digo que vamos a ser perfectos, pero sí personas que buscan cada día tener ese altar encendido y pasar por todo esto que hace que el altar haga que nosotros seamos esas personas que vamos a cumplir el llamado y la asignación. Amén. ¿Cuántos quieren cumplir la asignación mientras están vivos? Porque déjame decirte, mi hermano, que el cementerio está lleno de soñadores y de personas que tenían llamados pero nunca se llevaron a cabo. Pero el Señor está levantando una iglesia poderosa, entendida y que se está preparando en los fundamentos de la palabra del Señor. Amén. Yo te invito a que te anotes a los estudios bíblicos que comenzamos, porque esto viene a alinearnos, nos viene a corregir. Hermanos, tantas cosas lindas que aprendimos para corregir. Veníamos medio chuecos y nos corregimos. ¿Con qué? Con los cimientos de la palabra del Señor. Amén. ¿Con los cimientos de qué? Del reino de los cielos que nos puso en esta tierra para comunicar lo que el cielo dice aquí en la tierra. Amén. Pero ¿qué autoridad vamos a tener si no vivimos en santidad? Amén. Entonces yo te invito a que puedas estudiar y aprender la palabra de Dios junto a todos nosotros que estamos estudiando. Amén. ¿Cuántos están estudiando la palabra del Señor? ¿Cuántos se anotaron? Levanten la mano bien altito. Hermanos, pasamos la primera materia, ayer rendimos examen y todo. ¿Sí? Vamos, un aplauso a los que rindieron. Pero ahora este mes te podés anotar a la materia que es totalmente diferente. No te quedes afuera porque sos embajador del cielo, pero necesitas saber los decretos que el cielo está diciendo. Amén. Embajador es una persona que está en otra tierra con el respaldo del reino que lo envió. Pero no solo el reino político, sino un reino militar que lo protege. Amén. ¿Cuántos lo creen? Este gobierno te va a defender, te va a cuidar, te va a enviar a una asignación, a representar y a establecer reino, y diga conmigo, cultura del cielo. ¿Sabe qué? El embajador no va a buscar hacer lo que quiera o implementar lo que quiere y se le antoje. Él va a llevar una forma de pensar, él va a llevar una cultura, él va a llevar un lenguaje que va a traer transformación en el lugar y en el territorio donde está puesto. ¿Qué lleva ese embajador? Diga conmigo, una forma de pensar. ¿Qué lleva ese embajador? Diga conmigo, una forma de pensar. Están con poquita fuerza, ¿verdad? A ver esta fila, ¿qué llevan? A ver los chicos que tienen todos los pulmones nuevos. ¿Qué lleva el embajador? Una forma, chicos, ustedes tienen que tener una forma distinta de pensar al resto de los chicos de su edad. Amén. Marcar la diferencia desde jovencitos. Porque desde jóvenes el Señor dice que ya nos puede usar, amén. Entonces, ¿qué tiene? Una forma de pensar distinta. Diga conmigo, yo tengo una forma de pensar distinta. Yo llevo la cultura del reino de los cielos. Yo tengo un lenguaje que transforma. A fin de que el gobierno de los cielos, diga conmigo, a fin de que el gobierno de los cielos se manifieste en toda la tierra. Amén.
Dale un aplauso al Señor si lo estás creyendo. Créelo, mi hermano. Y Jeremías 1, 10, 12, y con esto cierro. Quiero que lo leamos todos juntos. Palabra rema para mi vida, para mi casa, mi familia este año. Palabra rema que compartimos en el altar familiar de la familia Zócar. Porque nosotros desde chicos siempre teníamos altar familiar, ¿verdad? Pero hoy entendemos que ahí se forja el diseño de Dios en las familias. Dice la palabra en Jeremías: mira, diga conmigo, mira, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? Diga conmigo, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. ¿Pero para qué más, mis hermanos? Ahora, diga conmigo, para edificar y para plantar. ¿Qué vamos a edificar y vamos a plantar? El reino de los cielos aquí en la tierra, mi hermano. Cristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y a través de Cristo en nuestra vida, el reino de los cielos sigue caminando a través de nuestras vidas. Amén. ¿Qué más dice en el versículo 11? La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú? Diga su nombre. Diga su nombre. ¿Qué ves tú? Ruth. Y dije, veo una vara de almendro. Y nos dice Jehová en esta noche, diga conmigo, me dice Jehová en esta noche, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Amén. Dale un aplauso al Señor, porque ese es el diseño de Dios para esta iglesia. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Hermosa palabra. Le damos un aplauso al Señor. Hermosa palabra. Gracias, evangelista. Vamos a escuchar los anuncios que tenemos, Tommy. Hola hermanos, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, desearle feliz cumple a la profeta Liliana. Y bueno, a todos los alumnos del nivel ministerial del IET, recuerden que tienen que pasar a buscar los libros después de la reunión. Para el sábado, las chicas de Manta van a estar haciendo una venta de pizzas y se van a entregar acá en la iglesia. Y también el sábado 11 a las 7 va a haber una reunión especial de hombres. Así que no se lo pierdan y pueden venir todos. Gracias.